Un saludo muy cordial a todos ustedes, queridos amigos que nos observan por estas redes sociales. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. En un video anterior dialogábamos cómo se pueden utilizar unas armas que pueden ser letales para controvertir los ataques de aquellas personas que no conocen la doctrina católica, su enseñanza, y por no conocerla, pues entran en profundas confusiones, tienen ellos sus propios criterios y sus diferentes enfoques que hacen que, confrontándolas con lo que enseña la Iglesia Católica, pues sean ataques bastante feroces y difíciles. Entonces, el católico que está bien fundamentado en su doctrina, en la enseñanza de la Iglesia, pues como buen soldado, como nos enseña San Pablo, pues va a tener unas armas. Además de esas armas que enuncia San Pablo, pues podemos, digamos, actualizar esas armas y estar bien dotados con suficiente arsenal para controvertir los ataques de las personas que no nos quieren, que pronto nos odian, que nos persiguen, precisamente por no conocer la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Las armas son la Biblia, un conocimiento amplio de la Sagrada Escritura, o por lo menos básico, es un gran arma, ¿no? La historia, el conocimiento de la historia. Hay que conocer un poco de historia para mirar qué es lo que enseñaba o cómo se ejercitaba la enseñanza de nuestro Jesucristo en los primeros siglos, después de la muerte del último apóstol. Y otra arma es la ciencia, como la ciencia nos sirve mucho para dialogar ya no con un protestante, sino con un ateo, ¿no? Utilizar la ciencia, elementos de orden científico, criterios de orden científico, realidades empíricas comprobadas por la misma ciencia, etc. La filosofía, tener una razón bastante bien fundamentada, dotada de diferentes maneras de pensar, ¿no? Desde los mismos clásicos de la filosofía, ¿no? De los que más o menos están alrededor de unos 500 años antes de Jesucristo, hasta los filósofos actuales, para tener un compendio general de cómo el ser humano ha venido entendiéndose a sí mismo, entendiendo a Dios y entendiendo al mundo. Pues bien, esos criterios de orden filosófico racional nos van a organizar y estructurar el pensamiento para poder elaborar bien nuestra idea y que salga con claridad y con convencimiento. Y otro, pues el sentido común. Es importante tener claro el sentido común, que es el menos claro de todos los sentidos. El sentido común no es tan común. Entonces, pero hay que tener sentido común. Es decir, algo que sea tan evidente que no hay que echarle mucha cabeza. Entonces yo quiero ahorita, por ejemplo, utilizar criterios de orden bíblico y cuestiones de orden histórico, para enseñarles a ustedes un poco de cómo se maneja la apologética con elementos sumamente sencillos, pero que le pueden aportar para la defensa de la fe de la Iglesia. Nos encontramos, por ejemplo, con unos protestantes, y estos amigos protestantes nos empiezan a decir que la Biblia es palabra del Señor y que ellos son la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia así lo refiere, porque todo el que cumple la palabra de Dios pertenece a la Iglesia de Jesucristo. Ustedes no, ustedes son la Iglesia, la gran ramera del Apocalipsis, ustedes no cumplen lo que dice allí, ustedes inventaron el purgatorio, ustedes se inventaron la misa, ustedes se inventaron el rosario, ustedes inventaron un montón de cosas que no están en la palabra del Señor, por lo tanto ustedes no son bíblicos, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de argumentación, ¿usted cómo la va a desvirtuar? Entonces, usted simplemente le dice a esta persona, a ver, ¿usted a qué iglesia pertenece? Entonces puede nombrar alguna iglesia. Puede decir que es pentecostal, le va a decir que de pronto es adventista, de pronto luterano, calvinista, a lo sumo testigo de Jehová, mormón, rosacrucista, etc. Y si es bastante inteligente, le va a decir, no,
yo pertenezco a una iglesia no denominacional, porque así no se comprometen. ¿Por qué? Porque la iglesia católica sabe quién, cuándo y dónde se fundaron las iglesias protestantes. Pues bien, entonces para no comprometerse, entonces dice, no, iglesia no denominacional, nosotros no tenemos ningún nombre, lo importante es que somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, etc. Entonces uno dice, bueno, entonces usted es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sí, usted no tiene nombre, no, porque no importa, bueno, no importa, bueno, vamos a dejarlo así. Entonces uno le dice a esta persona, a ver, cuénteme usted, esa Biblia que usted tiene allí, ¿quién la organizó? ¿Quién la compiló? ¿Quién reunió todas esas cartas, todos esos documentos y los unió y formó eso que usted dice que es palabra de Dios? Dígame, ¿quién hizo eso? Usted está tocando ya la parte histórica. A ver con qué le va a salir este hermano separado. Que usted le pregunte eso a ese hermano separado. ¿Quién organizó, compiló la Sagrada Escritura? Ya existía un antiguo canon, que es el Antiguo Testamento, pero se formó un nuevo canon, ¿no? Que es el Nuevo Testamento. Entonces se le pregunta a estas personas, ¿quién reunió esos dos cánones? No quién los escribió, sino quién organizó, realizó, ubicó, dijo este libro no, esta carta no, este sí. ¿Quién compiló todas esas cartas, todos esos documentos, los unió, formó un libro y dijo, esto es palabra de Dios? Pregúntele a ver qué le van a contestar. No van a poder. No van a poder. Porque si responden con lo que enseña la historia, no la Iglesia Católica, no, la historia, se van a ellos mismos a clavar el puñal con que nos están atacando. Porque la Biblia, esa colección de documentos, de cartas, de escritos que se reunieron, papiros, ¿no? Pergaminos, de pronto hasta tablillas, etcétera, etcétera, todo eso se reunió, se compiló a lo largo de muchos años, ¿no? Y en el siglo IV, el año 383, en el Concilio de Roma, el Papa San Dámaso dijo, esto es palabra de Dios, porque por ningún lado la Sagrada Escritura, dice que ella sea palabra de Dios. Dice que la Sagrada Escritura, que toda palabra inspirada sirve para exhortar, debatir, arguir, eso es otra cosa, toda palabra inspirada. Pero la Sagrada Escritura por ningún dice que ella sea palabra de Dios. Nosotros decimos que es palabra de Dios y los protestantes dicen que esa es palabra de Dios porque en el siglo IV, año 383, en el Concilio de Roma, San Dámaso I dijo, esta es palabra de Dios y se lo gritó al mundo. Por eso, un papa de la Iglesia Católica. Entonces, como puede darse cuenta usted, querido amigo, que si tenemos elementos de orden bíblico y tenemos elementos de orden histórico, entonces sin armar demasiado alboroto, simplemente utilizando unos sanos elementos de conocimiento, entonces podemos desvirtuar cualquier ataque infundado de los grupos protestantes o ateos o de aquellos que no conocen la doctrina de la Iglesia Católica, su historia y lo que ella enseña. Espero, querido amigo, que estas simples y sencillas consideraciones le hayan servido para su vida de fe. Nos vemos en otra oportunidad, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.